Creo que nada más puede grabar uno, ¿eh? Creo que ya empecé. Muy bien. Espero sí. y... Ok, me parece muy bien. Bueno, vamos a empezar sin Gilia el día de hoy. A lo mejor al ratito se incorpora. Sí, esperemos que sí. Ajá. El día de Bueno, hoy pues le toca a Dani, déjame presentarte. Le toca a Dani el tema de modelos. Es un tema bastante interesante. Hay infinidad de tipos de modelos, hay clasificación de modelos. Los modelos son importantes porque representan una parte de la realidad y hacen que podamos estudiar los sistemas de una forma más cómoda. Pero nunca olviden que es una representación de la realidad, no es la realidad misma, pues. Entonces eso hace que a veces algunos modelos fallen, pero de ahí en fuera tiene muchísimas aplicaciones, muchísima utilidad, son muy prácticos y nos ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, el día de hoy le toca este tema de modelos a Dania y vamos a dejarla para que nos platique más sobre este tema de los modelos. Adelante, Tania. gracias, doctor. Perdón, ya te cambié de nombre. Bueno, como lo mencionó el doctor, mi tema es modelos y vamos a empezar. Acá está. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un modelo? Yo lo que hice fue hacer 3 conceptos de diferentes fuentes. El primero es: un modelo es una representación intencional de algún sistema real. Es lo que comentaba el doctor, de que es algo más que se quiere acercar a la realidad, pero al final de cuentas no es la realidad. También el otro concepto es: un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de precisión y en la forma más compleja posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe en la realidad. Eso lo describió la FAO. Y por tercero, los modelos son representaciones basadas generalmente en analogías que se construyen contextualizando cierta posición del mundo con un objetivo específico, que sería el estar más en la realidad. Creo que ya con esos 3 conceptos quedamos claro qué es un modelo. Bueno, el modelo se puede clasificar de acuerdo a la analogía, mentales, materiales y o matemáticos. También puede ser de acuerdo al contexto, didácticos o científicos, y de acuerdo a la porción del mundo de ideas, objetos, procesos o sistemas. Esos serían los tipos de modelos. En dinámicos, utilizados para representar sistemas cuyo estado varían con el tiempo. Bueno, el sistema describe las funciones de los componentes del sistema a base de una serie de ecuaciones. Son más realistas. Por ejemplo, el caudal de una llave entra a lo que es el agua, tiene una cantidad del agua, pero tiene una salida. Entonces nosotros queremos saber en cuánto tiempo. Entonces ese modelo es dinámico y todo se basa en una fórmula matemática, que sería la fórmula de estimación del caudal. Eso ya está establecido, pero el resultado va a ser diferente dependiendo de la cantidad de agua, la velocidad o si tienen el tiempo, pues dependiendo cómo lo manejen. También están los estáticos, utilizados para representar sistemas cuyo estado es invariable a través del tiempo. Bueno, esto lo podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, es una fórmula, es algo que ya está estipulado y pues no se puede cambiar. En matemáticos representa la realidad en forma abstracta de muy diversas maneras. Bueno, en matemáticos, un modelo matemático es algo que ya está hecho. Por ejemplo, una fórmula podría ser la segunda ley de Newton,
que ya es algo que ya está establecido y siempre va a ser esa misma fórmula. En cambio, no podemos decir como que, bueno, ¿cuál es el área de un cuadrado si ya tenemos esa fórmula? No puedo decir que va a ser, voy a cambiar la fórmula porque ya está, es algo estipulado y eso lo podemos comprender todos. Por ejemplo, de que si digo que 2 más 2 es 4, pues ya sabemos que va a ser 4 si es una suma. En físicos son aquellos que en realidad es representada por algo tangible construido a escala o que por lo menos se comporta en forma análoga de esa realidad. Por ejemplo, las maquetas, prototipos, modelos analógicos. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, un prototipo de un rancho sustentable y podemos decir, bueno, en esta área va a estar sembrado esto por esta razón, en tal temporada, esta área va a ser para los animales y puede ser representado por ese prototipo o una maqueta. Por ejemplo, los ingenieros civiles o los arquitectos que hacen maquetas de edificios, eso es un modelo físico, algo que se puede ver representativo en algo diminuto. También la clasificación de modelos tales continuos representa sistemas cuyos cambios en estados son graduales, las variables intervienen son continuas. Y determinísticos son modelos cuya solución para determinadas en condiciones es única y siempre la misma. Bueno, en el siguiente, modelos para estudiar subsistemas. Primero les pongo esta imagen que es un sistema. Bueno, para comprender qué es un subsistema tenemos que ver primero, bueno, para yo poderlo comprender, primero observe lo que es un sistema. Y que el sistema tiene subsistema y el subsistema tiene componentes. Claro, también tiene una entrada y una salida, que sería el ambiente externo. Por ejemplo, aquí la estructura de un ecosistema natural, que podría ser los que son los productores, los consumidores y descomponedores, que creo que hayamos platicado sobre ese tema la clase pasada, que teníamos duda de los agroecosistemas. Bueno, en la estructura de un agroecosistema que están los productores, los consumidores, los componentes, que es el ambiente, pero también interfiere lo que es la cultura y lo económico, lo tecnológico y también puede entrar lo que es lo político, que puede modificar una acción o el estilo de una agricultura. Bueno, yo les pongo un ejemplo sobre un subsistema que el sistema silvopastoriles. Bueno, ese es un sistema. Y nosotros podemos observar aquí esta imagen, que es un sistema silvopastoril, ya que tiene pasto, árboles, pueden ser leguminosas. Estamos viendo también lo que es, creo que unas vaquitas y un río por un ladito, ¿no? Entonces está conformado de varios. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en esta imagen, ¿cuál sería un subsistema? ¿Ustedes me podrían decir? Compañera, Sí. ¿podría ser un subsistema la huertita que aparece ahí? Uh-huh. Está conformado, ya sea, por ejemplo, también otros subsistemas son las vacas, como dice mi compañero Rafael, el huerto, o puede ser las variedades de árboles forrajeros, eso también cuenta como un subsistema. Y aquí le muestran imágenes. Por ejemplo, aquí está el ganado, que es bovino, y pues en esta imagen se pretendía ver un poquito, pero no se vio tanto, lo que era un pastoreo racional de bonsai, que maneja el pasto y pues es racional. Acá otro subsistema sería, por ejemplo, este árbol que es el cocuite, que eso entra en subsistemas, en un sistema silvopastoril o un sistema agropecuario. Otro sería, como comentaba el compañero, por ejemplo, también puede ser lo que es el cultivo, el maíz, el frijol y calabaza. Y por último, también podría ser un subsistema lo que son las gallinas.
Y para entender esta parte de modelos, ay, perdón. Ay, no. Modelos para estudiar un subsistema, por ejemplo, ¿qué tipo de modelo les podrían dar a un ganado bovino? Bueno, yo aquí puse lo que fue el pastoreo racional de bonsai, puede ser otro tipo de pastoreo, también puede ser otro modelo, por ejemplo, cómo vamos a sembrar los árboles leguminosos para que sea una técnica para que el animal pueda ramonear o pueda estar a su altura, y nosotros podemos crear ese modelo para que nuestro rancho o bueno, o potrero sea más sustentable y más productivo. Bueno, el siguiente tema es modelos agrícolas. Se entiende que un modelo de producción agrícola es un proceso productivo de alimentos para satisfacer necesidades humanas y las demandas de un mercado determinado. En estos modelos yo lo dividí en tres, que el primero es modelo tradicional. La cultura ancestral acumulada permite el establecimiento de un equilibrio dinámico que imite y mantiene los procesos ecológicos de la naturaleza, sosteniendo de esta manera el capital ecológico, humus del suelo, humus híbrido y biodiversidad de plantas y animales domésticos, domesticados y silvestres. Bueno, como lo dice el modelo tradicional, antes era lo que hacían, ¿no? Que cuando empezaron a cultivar, ellos hacían bueno, lo que he leído es de que ellos tenían un cultivo y después otro, no era un solo cultivo y ayudaba eso a la tierra para que no tuviera erosión o para que les durara más. No es como ahora. En términos ecológicos, estos sistemas realizaban un uso eficiente de energía y los nutrientes. Son sistemas cerrados con mínimos requerimientos de aportes externos en los que los recursos naturales se aprovechan con gran eficiencia. Por ejemplo, el policultivo, lo que es el maíz, frijol y calabaza, que el frijol puede aportar nitrógeno, el maíz y otros nutrientes, y en el cual esos tres cultivos pues se desarrollan bien y no dañan tanto el suelo. Entonces, anteriormente sí usaban ese tipo de técnica. Después entramos a modelos industrializados, que a lo largo del siglo XX se produjo un cambio paulatativo de modelo agrícola que fue sustituyendo a la agricultura tradicional por una de mercado. La agricultura se ha convertido en un eslabón más del sistema agroalimentario, en el que las empresas agroquímicos, distribución y grandes superficies juegan un papel fundamental. Eh, por ejemplo, en la Revolución Verde, entre 1940 y 1970, que una de sus ventajas fue el abastecimiento de alimentos, ya que la demanda aumentó, ya que empezó a haber sobrepoblación. Entonces, sí ayudó porque también está como que el equilibrio de, de alimentar a las personas, pero tuvo una gran desventaja que lo estamos viviendo también ahora, que es la contaminación por los agroquímicos, degradación de suelo, que eso también hace que el cambio climático pues afecte, que es lo que estamos pasando ahora en nuestra realidad. Y modelo de una agricultura futura es el tercer modelo. La cuestión de viabilidad de estos sistemas desde el punto de vista social, económico y ambiental conduce a la necesidad de plantear nuevas estrategias que valoren y protejan los paisajes culturales existentes y por otro modifiquen los sistemas intensivos actuales hacia modelos multifuncionales sustentables. Que los cuatro modelos de agricultura sostenible la agricultura ecológica, la agricultura biodinámica, la permacultura y la producción integrada. Tienen el mismo objetivo, labrar la tierra conservando los ecosistemas naturales. Bueno, en este modelo ahora nos toca a nosotros, creo que es lo que nos están enseñando en esta travesía que estamos pasando, que
que hay que hacer unos modelos más sustentables, algo que tenga ese equilibrio, que poder sacar buena producción, cantidad y calidad, pero también que no dañe tanto al medio ambiente. Entonces, este modelo de la agricultura futura es lo que estamos o pretendemos realizar ahora en nuestro presente para un futuro. Pues eso es todo por mi parte. Si tiene alguna duda, para regresar a una diapositiva o poderles explicar. Gracias, Dania. Muy interesante todo lo que nos presentaste el día de hoy. Hay mucha información, seguramente encontraste mucha más, pero creo que es suficiente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, sí, doctor. A ver, viene de ahí. Bueno, ahí el tema de modelos, bueno, me despierta bastantes dudas porque, porque o sea, si bien el investigar a veces no es pues tan solo abordar hechos que nuestros sentidos puedan ver y entender, ¿no? Sino que también a veces, precisamente como lo decía Dania, por la formulación de los modelos, que estos modelos expresan o nos enseñan el funcionamiento de algún proceso que a lo mejor no puede estar a la vista. Entonces, pues de ahí se desprende un montón de cosas que se pueden expresar a través de los modelos y mi gran pregunta sería, tanto para mi compañera como para el doctor, que, que, que estos modelos, si tienen nada más naturaleza cuantitativa, cualitativa, o cómo los podríamos entender mejor desde un aspecto de relacionarlo con algo que no podemos ver, por ejemplo. No sé si me expliqué. Sí, claro. Bueno, para mí sí, no sé, Vania. Sí. Adelante, Vania. Para mi punto de vista, tienes que hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos dedicamos solamente a leer para crear un modelo, pues no vamos a estar más a la realidad. Y también lo cualitativo, lo que mencionas, es muy importante, o sea, hacer entrevistas a los productores, a quién les vende, qué programas hay, para saber qué se puede crear, ¿no? O qué es lo que se puede crear más a la realidad. Y lo cuantitativo, que también todo es importante, ahora sí las tres que tú mencionaste. ¿Por qué? Porque quieres entrar más en la realidad, entonces tienes que saber por qué están sucediendo esas cosas, ¿no? Ese fenómeno. Y cuánto quieres crear o cuánto quieres producir y a quién le quieres vender. Entonces ahí entra lo cualitativo, lo cuantitativo y también lo que son los factores externos. Y tú teniendo toda esa información, ya puedes crear un modelo más apegado a la realidad. Ajá, déjame complementar un poquito. Vania, muy bien. Los sistemas pueden ser, o más bien son abstractos, pues, porque son una representación de la realidad, ya sea una representación casi real o una representación imaginaria o una representación ideal. Ajá. Puede ser cualitativa, en el caso de, por ejemplo, modelos gráficos. De hecho, Vania me preguntó sobre qué era una imagen, algo así. Es un modelo gráfico. Ajá. ¿Qué tan importante es un dibujo? Por ejemplo, en nuestra área, que es agroecosistema, es muy importante. Fíjense, yo no sabía hace muchos años, pues, eso hasta que vinieron un grupo de colombianos, o de Costa Rica, creo, Costa Rica.
hicieron una maqueta ahí en una comunidad que se llama, ¿cómo se llama esta comunidad? Ahí por Paso de Ovejas. Bueno, déjame acordarme después. Hicieron una maqueta a cierta escala, pues, y esas maquetas sirven para toma de decisiones. Ajá. Una maqueta en tercera dimensión con cartón y unicel y plastilina y elementos de ahí de la comunidad. Y eso ubica mucho a los productores en el área en que ellos viven, ¿no? Lo ven desde otra perspectiva, incluyéndonos, ¿no? Incluyendo al investigador. Ve el área, la zona de producción desde otra perspectiva. Te das idea de cómo está configurado, digamos, geomorfológicamente toda el área. Dónde están las áreas planas, dónde están las áreas montañosas, las áreas difíciles, donde hay agua, etcétera, ¿no? Todos esos elementos te dan ideas para la toma de decisiones. Pero lo mismo sucede con un dibujito así hecho por los productores. De hecho, hay talleres de estos que utilizan los antropólogos y los agroecólogos que hacen que los productores hagan dibujitos de su comunidad. Entonces ellos en su mente, pues tienen una idea de su comunidad y hacen los dibujos y ahí se dan cuenta de muchos elementos que a veces pasan desapercibidos, ¿no? O sea, acuérdense que uno como ser humano pasa desapercibido muchas cosas. Aunque lo uses diario, aunque lo estés usando diario, uno no le pone atención a muchas cosas. Entonces, cuando los productores hacen esos mapitas de ellos mismos, de su comunidad, de los elementos que hay ahí, un río, una laguna, la zona cañera, la zona de caminos, la población, se empiezan a dar cuenta de otras cosas, ¿no? Que seguramente no se habían dado cuenta. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿qué figura tiene el billete de 100 pesos, no? Pues sí, uno usa el billete de 100 pesos regularmente, pero pues sinceramente a veces uno no se acuerda qué imagen tiene, ¿no? Y pues así sucede, ¿no? Muchas veces usamos las cosas, pero no le prestamos atención. Entonces, los modelos gráficos nos ayudan muchísimo. Ahora, hay una escala de, no sé cómo le llamaríamos, una escala tú dijiste desde lo cualitativo a lo cuantitativo. Más o menos por ahí va la escala, pero yo diría más bien es una escala como de racionalidad, ¿eh? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Los modelos más complejos son los modelos abstractos. Cuando tú tienes un montón de conocimiento, cuando tienes bastante conocimiento de los sistemas y puedes abstraer cosas. Les voy a mandar unas notitas a ver si las encuentro aquí. Y vean los videos, por favor. Son videos chiquitos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que hizo Galileo cuando tiró una pluma y una bola una bala de cañón. Las tiró desde la torre de Pisa y vio que cayeron. Pero él sabía que no era así, o sea, que caían así por la pluma, caía más lentamente por efecto de la atmósfera, pero si no hubiese atmósfera, hubiesen caído al mismo tiempo. Y calculó incluso la velocidad de caída, la aceleración, de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Pasaron 400 años que se construyó una cámara de vacío ahí en la NASA, en Houston,
y probaron la velocidad de caída de estos dos elementos, una pluma y una bala creo que de billar en este caso, de cañón, no recuerdo. Y justamente cayó como lo había predicho Galileo, 400 años antes. Entonces, ese es el poder de abstracción. A eso me refiero, y yo creo que a eso se refería Rafael, al decir si es cualitativo o cuantitativo. Pueden ser ambas cosas. Cualitativo en caso de modelos gráficos y cuantitativos en caso de modelos matemáticos. Pero a mí realmente me sorprendió esta prueba pues que habían hecho en la NASA y los comentarios que se hicieron, o sea, tuvieron que pasar 400 años para haberse demostrado esto, ¿no? O sea, quitar la atmósfera de una cámara de vacío y probar la caída libre de estos dos elementos. Entonces imagínense la capacidad de abstracción de Galileo, ¿no? Increíble, pues. Así me gustaría que ustedes cuatro tuvieran una capacidad de abstracción y dijeran, no, pues esta cosa se va a comprobar dentro de 1000 años, van a ver. Sí, es lo más, digamos, para mí, para mi gusto es la parte más, no sé, es lo máximo, pues, del conocimiento, cuando puedes abstraer cosas. Por ahí alguien decía que la abstracción no sirve. No es cierto, es lo máximo, pues, la abstracción de la realidad es lo máximo que hay en ciencia. Entonces, cuando puedes abstraer cosas de la realidad, eso es lo máximo. Se los comento porque por ahí alguien comentó que no servía para nada, ¿no? No, es todo lo contrario, todo lo contrario. La abstracción es lo máximo en la ciencia. Cuando puedes abstraer cosas es que ya tienes un nivel de conocimiento muy, muy alto de los sistemas. Entonces, pues no sé si contesté tu pregunta, Rafael. Sí, doctor, claro, me reforzó en el aspecto de pues toda la evidencia racional que tenemos que tener y las argumentaciones y los razonamientos que con la ayuda de muchas teorías que conozcamos, pues podemos llegar a esas abstracciones. A mí también me apasiona mucho esos temas y y pues estaba un poquito perdido ya hasta que ahorita vi lo que expuso Dania y aparte pues lo que usted complementa y nos enriquece. Ahora, siempre traten cuando representen a un sistema de poner los elementos más importantes, la mayor parte de los elementos que lo componen al sistema. Eso les ayuda mucho para entenderlo. Usualmente no puede poner uno todos porque eso es imposible, o sea, hay muchos factores en la realidad, hay muchísimos factores, pero siempre hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Si no se pueden representar gráficamente o en un esquema, en una figura o en un dibujo, al menos tenerlos en cuenta, ¿no? Fíjense, bueno, hay una anécdota ahí a mí me gustan mucho las cosas del espacio y todo eso. Cuando hicieron la Estación Espacial Internacional, que es un sistema cerrado, pero no es adiabático, pues tuvieron que pensar en todos los elementos que tenían que ir, ¿no? Todos, para que sobreviviera ahí el ser humano. Y cuando fueron los primeros, les falló uno bastante importante, que era el olor de las cosas nuevas. Todo era nuevo,
ustedes, no sé si se han metido en un carro nuevo, pero bueno, huele bonito, huele a plástico nuevo, huele a alfombra nueva, huele a todo nuevo. Pero pues aquí en la tierra pues no es tan problemático, digo, abres las ventanas y ya se sale un poquito el olor o te chocas del olor y te sales, ¿no? Del carro nuevo. Pero pues en la Estación Espacial Internacional no puedes abrir una ventana, ¿no? Y fue un problema para los astronautas estar ahí con ese olor de plásticos y metales y todo nuevo y bueno, lo que tuvieron que hacer es poner filtros para absorber todos esos olores, ¿no? Un detalle tan pequeño, ¿no? Pero pues bastante importante porque casi cancelan la misión las primeras misiones de los astronautas a la Estación Espacial Internacional. Entonces ahí se dan cuenta que pues muchos de los factores hay que tomarlos en cuenta, hasta los más pequeños, ¿no? Bueno, ese era el comentario. Yo tenía como una duda, bueno, como en ese sentido, ¿qué técnicas o qué procesos se deben sí o sí implementar dentro de un modelo para que el sistema sea eficiente? Ajá. No te escuché bien la pregunta o comentario, ¿no? Que me surge la duda es qué técnicas o qué herramientas o qué aspectos deben ser siempre aplicados dentro de un modelo, dentro de la planificación, generación, concepción de un modelo, para que el sistema sea eficiente. Bueno, hay técnicas, pero esas no las vemos aquí. Aquí estudiamos más bien a los sistemas, por eso es teoría del sistema. En ¿cómo se llama? En ecosistemas tropicales 1 o 2 ven las herramientas para evaluar. Y hay una que hace muchos años a mí me gustó mucho. No sé si la siguen enseñando en el curso, pero es una que transforma muchos de los elementos de un ecosistema a energía. Uh-huh. Por ejemplo, dinero, petróleo, electricidad, uso de mano de obra, tractores, fotosíntesis, todo se transforma en energía. Y entonces tú puedes sumar y restar, pues porque están en las mismas unidades. Y haces balances y puedes hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones entre las mismas unidades, puesto que están transformadas en energía. Y ahí te puedes dar cuenta dónde un agroecosistema está fallando. Ajá. Por ejemplo, si es entrada de fertilizantes o es entrada de insumos o está fallando en, no sé, en plagas. O sea, se ve muy claro cuando cambias de unidades normales a unidades energéticas, BTUs o kilocalorías. Entonces te das cuenta dónde está fallando el agroecosistema. Esta práctica la hicimos, híjole, hace como 30 años, más o menos. Y la hicieron, fíjense, la hizo un matemático y un físico. O sea, su background, su licenciatura, su especialidad era matemáticas y física. No eran agrónomos, era un físico y la otra persona era un matemático. Hicieron un trabajo muy bonito en agroecosistema, que transformaron todo en unidades de energía. No, fue una cosa, a ver, realmente me sorprendió. Yo quedé sorprendido con esa técnica. Y creo que todavía la dan aquí, bueno, esa la vi allá en Tabasco con unos profesores, pero esa la daban aquí también, parte del curso de agroecosistemas tropicales, cómo evaluar
los agroecosistemas. Aquí no vemos eso. Vemos algunas cosas, las interrelaciones, pues, entre las partes de los sistemas, la jerarquía, todo eso. Pero no vemos cómo estudiar eso, se ve en el otro curso. Ah, bueno, profe. Pero, doctor, Ajá. también podría servirle a Victoria que, por ejemplo, entre más profundo sea el estudio y más profundo sea digamos que la reflexión de los procesos, que, que todo lo que no esté medible ni observable, pues será a lo mejor el mejor resultado para un modelo y a lo mejor también que se asimile a lo que está pasando en el sistema mejor. ¿Era comentario o era pregunta? Pues era como una pregunta de que si eso le serviría a Victoria. Sí, yo creo que sí, depende de su objetivo de trabajo. ¿Te refieres a su trabajo de tesis? Sí, porque ella preguntaba a lo mejor qué técnicas que ahorita no tenemos a la mano Ajá. para Ya. para los... Sí, no, por supuesto, sí. Sí, bueno, yo entendí que si las técnicas las íbamos a ver aquí en este curso, no las Ah, no, vemos. profe, yo estaba preguntando es más como qué técnicas existen. Ajá, sí existen algunas técnicas, claro que sí. Pero esas las ven en otro curso. Ajá. Y ahorita les comenté esto de balance de energía en agroecosistemas, pero hay otras técnicas para evaluar los agroecosistemas. Doctor, y complementando lo que decía de los carros nuevos, es una nueva profesión que se llama neuromarketing también. Por ejemplo, el carro nuevo no huele simplemente a nuevo por sus componentes recién desempacados y de polímeros y de todo eso, sino que también incluyen una fragancia imperceptible así nada más, pero que la realizan expertos en neuromarketing y en fragancias que las utilizan para dar esa satisfacción de la compra, y también se utiliza en hoteles y en otros lugares. Sí, debe ser, claro, sí. Sí, influyen en el cerebro, ¿no? En nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro protocerebro. Sí, me imagino. Sí, tiene mucho sentido. No lo sabía, no lo sabía, pero seguramente que sí. Digo, los perfumes están hechos para eso, ¿no? Bueno, para otra función de atracción y todo eso. Pero igual sí, me imagino que también para atraer clientes, carros nuevos, cosas nuevas. Bueno, algo que quisiera comentarles, igual lo pueden discutir con algún otro profesor. Bueno, no discutir, comentar con algún otro profesor. Es la escala del estudio de los agroecosistemas como sistemas. Ahorita Dania comentó que había subsistemas, pero dentro de cada subsistema puede haber más subsistemas, o sea, puede haber una ¿cómo se llama? Ir bajando de escala. Ajá. A ver, déjame ponerle un ejemplo. Por ejemplo, el cuerpo humano está formado por células y la célula puede ser un sistema. Ustedes saben que las células conforman órganos y el órgano puede ser un sistema. El órgano junto con otros órganos forma un cuerpo
y entonces el cuerpo se vuelve un sistema. Y el cuerpo, el ser humano se forma grupos y un grupo puede ser un sistema. Los grupos forman comunidades y la comunidad puede ser un sistema. Entonces, si se dan cuenta, va aumentando la escala y va aumentando la complejidad de los sistemas. La palabra sistema o subsistema, uno es el que la utiliza para mejor estudio, para su mejor estudio, ¿sí? De acuerdo al objetivo del trabajo. Les repito, una célula puede ser un sistema, de hecho lo es. Un órgano puede ser un sistema, pero ahí depende la connotación del objetivo de su trabajo, ¿sí? Aquí se ha discutido mucho, porque luego comentan, bueno, va a estudiar, ¿cómo dicen? Se va a estudiar el insecto de tal o tal plaga, ¿no? De tal cultivo. Y ya lo toman como agroecosistema y que no es un estudio de agroecosistemas. Pues sí y no. Sí es un estudio de agroecosistemas porque un insecto es parte del agroecosistema. Además, un insecto también no solamente afecta al agroecosistema, ustedes lo saben bien, un insecto puede acabar con una cosecha, no solamente de 1 hectárea, sino de cientos de hectáreas. Entonces, si ustedes no estudian ese bicho, ¿no? ¿Cómo van a poder controlarlo? ¿No? Entonces, sí es un estudio de agroecosistemas. Y no lo es también, si lo viéramos desde el punto de vista que nada más abarcara nada más que fuera un trabajo muy aislado, o sea, que no vieras la perspectiva de ese trabajo. No sé si me explico. O sea, que nada más estudiaras el insecto por estudiarlo. Pero si tú tienes la perspectiva de estudiarlo con el fin de resolver un problema, pues por supuesto que es parte del agroecosistema y es un estudio de agroecosistemas. Eso sucede en muchas áreas, pues en nuestra área como suelos, nosotros estudiamos desde las arcillas hasta las geoformas. O sea, desde una partícula de suelo hasta la geomorfología de la superficie de un terreno, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de la escala de estudio. Entonces, piénsenle bien en lo que les estoy comentando, coméntenlo con sus profesores. Para mi gusto, por supuesto que es un estudio de agroecosistemas. Si no, ¿cómo podríamos resolver un problema grande, ¿no? No solamente de suelo, sino de plagas o enfermedades, si no estudiamos a la enfermedad misma, ¿no? Porque además no solamente atacan a una planta o a 2 plantas, atacan hectáreas, a veces regiones. Por ejemplo, recuerdo un problema muy grave de cigatoca, que es un hongo del plátano. Ahí en Tabasco estaba acabando con todas las plantaciones. Entonces, si no estudias a la cigatoca, al hongo en laboratorio, pues no lo vas a poder controlar. O sea, eso no lo puedes hacer en campo, lo tienes que hacer en laboratorio. Entonces, a veces hay profesores que tienen controversia con eso, ¿no? Pero desde mi punto de vista, por supuesto que es un estudio de agroecosistemas, aunque sea un trabajo de laboratorio, porque va a resolver un problema a nivel incluso regional o nacional.
Ese es Creo que es lo que tú dices. Por ejemplo, yo tomé una clase que se llama Epidemiología Agrícola y, por ejemplo, uno evalúa ahí, pues desde la teoría sistémica, precisamente esa relación entre, pues, el patógeno o la plaga que uno está estudiando con el ambiente ecosistémico y con la interacción que el hombre tiene ahí. Entonces, pues precisamente uno no estudia como tal todos esos componentes y esas interacciones que tiene el agroecosistema, pero uno sí estudia desde el punto de vista sistémico, desde la teoría de sistemas, precisamente esa relación plaga, planta, ambiente o plaga, planta, ser humano o plaga, suelo, ser humano o etcétera, ¿no? Claro. Yo creo que también eso también se olvida como mucho, porque, por ejemplo, donde yo hice la maestría también había como mucha controversia con respecto a eso, ¿no? Porque se supone que nosotros debíamos tener un enfoque ecológico y biotecnológico, pero siempre querían como que el estudio ecológico fuera más como el estudio de poblaciones o el estudio de especies desde el punto de vista pues, como de índices de diversidad y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno evaluaba como ese tipo de interacciones, ¿no? Que también son ecológicas, ¿no? Es decir, pues es una parte de la funcionalidad ambiental y ecosistémica, pues siempre había como mucha controversia con respecto a eso. Sí, sí, no, depende mucho de tu objetivo, ajá, y del enfoque que tú le des y de la, ¿cómo te diré? De, 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 de todo lo que rodea tu problemática, ajá. O sea, puedes estudiar, dirían por ahí, las antenas de un insecto. Si ese estudio de las antenas de un insecto te va a resolver un problema mayor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues ya cae en un estudio de agroecosistema. Por supuesto que cae, porque ya es un enfoque global, es un enfoque holístico, ¿no? Que abarca más allá de las antenas del insecto, ¿sí? Entonces, de hecho, esa es la filosofía de este programa, que ustedes vean más allá, como los Thundercats, ¿no? Más allá del invidente. Disculpen la analogía, pero sí, que ustedes vean más allá de lo que ve un especialista. Esa es la idea. Entonces, Leona científico. Ahí me pasé, ¿verdad? Pero bueno, es una analogía de caricatura. No, sí, tienen que ver más allá. Ese es el enfoque holístico. Ajá. Sí. Doctor, ajá. ¿dejo de grabar o...? Pues sí, si quieres ya deja de grabar. Ahorita vamos a hacer los últimos comentarios.